Mi nombre es Elena. Tengo 50 años. Vivo en una casa antigua frente al mar con mi marido, Ramón. Fui bibliotecaria municipal. Pero tras jubilarme hace 10 años, he pasado los días corrigiendo pruebas de libros en casa. Mi hija ya está casada y vive en otra ciudad. Y en el hogar solo se oyen el viento y el rumor de las olas como un vacío. Mi marido, Ramón, es 2 años mayor. Tiene 60. Se jubiló el año pasado del banco. Y, para llenar el vacío, se ha sumergido en sus aficiones. Los días de semana va al campo de prácticas de golf. Y los fines de semana juega en el campo con sus amigos. Los días que está en casa, cuida meticulosamente sus bonsáis, o pasa el tiempo viendo deportes en la televisión. Hace mucho que se cortó la conversación de verdad entre nosotros, aunque estuviéramos sentados uno frente al otro en la mesa. Ramón siempre tenía la mirada fija en la pantalla, murmurando cosas como, la sopa de hoy está un poco salada, o, si llueve mañana, podré jugar al golf. Eran monólogos sin esperar respuesta. De jóvenes era diferente, a los dos nos encantaban los libros. Los días festivos buscábamos librerías de segunda mano y visitábamos nuevas bibliotecas. Paseábamos junto al mar, compartiendo durante horas lo que habíamos leído. En aquel entonces, Ramón me escuchaba y me llamaba por mi nombre con los ojos brillantes, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo mi marido dejó de llamarme por mi nombre? ¿Desde cuándo solo veo su espalda? Incluso acostados en la misma cama, noche tras noche, su respiración uniforme se sentía muy lejana. Y el muro tras su espalda era frío y alto. Yo me estaba volviendo una persona transparente. Aunque hiciera las tareas del hogar y estuviera a su lado, me consideraba tan obvia como el aire. Solo la corrección de libros era el único momento que me confirmaba mi propia existencia, mientras me concentraba en las letras, corrigiendo los manuscritos con mi bolígrafo rojo, podía existir como Elena, la persona. No solo como la esposa de Ramón. Un día por la tarde, mientras estaba absorta en mi trabajo de corrección, como de costumbre, sonó el timbre. Ramón abrió. Así que no me asomé desde mi habitación. Pero poco después, escuché la voz baja de mi marido en el salón. Hola. Marcos. Gracias por venir en persona. Al escuchar ese nombre, mi corazón dio un pequeño vuelco. Él era el hijo de un colega joven, y muy querido de Ramón, cuando trabajaba en el banco. El colega ya había fallecido, y Ramón se había deprimido mucho al perder a ese hombre, a quien quería como un hermano. Me habían contado que mi marido había cuidado a Marcos, el joven huérfano, como a su propio hijo. Ese día, Marcos vino con una bolsa de cámara. Quería fotografiar el paisaje del pueblo antiguo, y le pedía a Ramón fotos y documentos viejos. Elena, ¿puedes prepararnos un café, por favor? Ramón me llamó por mi nombre. Dejé el manuscrito y fui a la cocina. Al entrar en el salón, un joven alto de pelo oscuro y largo se levantó y se inclinó cortésmente. Es un placer conocerla. Soy Marcos. Mi padre siempre me decía que le debía mucho al señor Ramón. Su voz, aunque desconocida, resonó tranquila, y sus ojos profundos y directos se encontraron con los míos, como si me estuvieran penetrando. En ese instante, sentí una conmoción inexplicable. Ah, soy su esposa. Elena, mi marido siempre habla de usted. Lo saludé con una sonrisa forzada, y me apresuré a poner agua a hervir. Pero mis oídos no se perdían la conversación del salón. Hacía mucho que no oía a Ramón reír con tanta alegría. Justo cuando iba a servir el café en la bandeja, la mirada de Marcos se detuvo en la pila de libros. Usted corrige pruebas de libros. Por casualidad. Sus ojos brillaron. Sí. Un poco. Qué admirable. A mí también me encantan los libros, especialmente la literatura antigua. Mi corazón dio un vuelco. Mi marido nunca me había preguntado nada sobre mi trabajo ni sobre los libros que leía. Pero este joven estaba tratando de asomarse a mi mundo. Ah, eso. Justo cuando iba a responder, la voz fría de Ramón me interrumpió. Elena. Marcos ha venido por trabajo. Olvídate de los libros. Deja el café y vete. Una cuchilla afilada me atravesó el corazón. Dejé el café en la mesa y regresé a mi habitación con una sonrisa forzada. Esa noche, mirando la espalda de mi marido, no pude conciliar el sueño. La mirada de ese joven desconocido, esa mirada seria que se interesaba por mi mundo,
No dejaba de aparecer, y una emoción que creía olvidada comenzó a agitarse sutilmente en un antiguo abismo. Pasaron varios días. Una tarde, la lluvia golpeaba el cristal de la ventana. Como siempre, estaba sentada en mi escritorio, corrigiendo un manuscrito, pero las letras no se me grababan. Mi marido, Ramón, había ido a comer con sus compañeros de golf, y la casa estaba llena solo con el sonido de la lluvia y mi propia respiración. En ese momento, mi móvil vibró. Un número desconocido. Normalmente no contestaría. Pero extrañamente, una premonición hizo que mi mano se moviera. Sí. Es usted la señora Elena. Disculpe la llamada repentina. Soy Marcos. Mi corazón dio un fuerte latido al escuchar su voz calmada al otro lado de la línea. Inmediatamente, recordé el rostro del joven que me había mirado con ojos profundos y sinceros días atrás. Dijo que había llamado a Ramón, pero no contestaba, y que en su lugar le habían dado mi número. Quería preguntar si sabía cuándo se había demolido el viejo almacén cerca del muelle, ya que necesitaba esa información para unas fotos antiguas. Busqué en mi memoria y le respondí con cautela: creo que fue hace unos 20 años, cuando mi hija estaba en la escuela primaria. Ya veo, gracias. De hecho, ahora estoy en una cafetería cerca de allí. ¿Sería posible que nos viéramos un momento y me contara más de esa época? Era una propuesta absurda. Que la esposa, aprovechando la ausencia del marido, se reuniera a solas con el hijo de un colega. Era algo peligroso a todas luces. Sin embargo, la respuesta que salió de mis labios me era desconocida. Está bien. ¿Dónde está? Tras colgar, me quedé sentada aturdida un momento. Claramente, podría haber rechazado. Aún así, mi cuerpo ya se estaba cambiando de ropa. Cogiendo un paraguas y abriendo la puerta principal, la lluvia había disminuido, pero el aire húmedo por el viento marino se aferraba a mi piel. Al abrir la puerta de la cafetería, una vieja campana sonó alegremente. Y Marcos, sentado cerca de la ventana, se levantó de inmediato y me saludó con la mano. Gracias por venir. Me preocupaba haberla molestado. No, para nada. De hecho, me sirve para despejarme. Con cautela, me senté frente a él. Sobre la mesa estaban su vieja cámara y un cuaderno grueso. Su camisa estaba un poco húmeda por la lluvia, y esa humedad, mezclada con su calor corporal, desprendía un aroma peculiar. Hablamos de los viejos paisajes del puerto, los edificios desaparecidos y la antigua biblioteca. Él asentía, tomando notas meticulosamente, como si no quisiera perderse ni una sola de mis palabras. Hacía demasiado tiempo que alguien no escuchaba mi historia con tanto interés. En un momento de silencio, Marcos habló de repente. Señora Elena, sé que el señor Ramón habló de forma un poco dura el otro día. Me preocupó que le molestara. Mi corazón pareció congelarse por un instante. Él recordaba esa escena. No se preocupe. Él siempre es así. Mi marido es una persona de esa manera. No lo creo. A mí no me pareció así. Parecía que usted estaba un poco herida. Su mirada se clavó profundamente en mí. No pude evitar sus ojos, y en ese instante, él susurró con una voz muy baja. Usted es una mujer muy bella, es tranquila, pero a la vez, se ve algo de tristeza. Sentí como un calor subía por mi garganta. Bella. Esa sola palabra agitó la puerta de mi corazón, que había permanecido firmemente cerrada durante mucho tiempo. No debería decir esas cosas. Me esforcé por sonreír. Pero mi voz temblaba. Me miró fijamente, con una mirada tan inocente como la de un niño. El ardor en sus ojos disolvía lentamente las prohibiciones dentro de mí. Afuera de la ventana de la cafetería, la lluvia había cesado y el sol se filtraba entre las nubes oscuras, pero en mi interior ya se estaba desatando otra tormenta. La semilla de un sentimiento prohibido comenzaba a brotar, tranquila pero claramente. A partir de ese día, empezamos a enviarnos mensajes sencillos. Hoy también llueve. Si pasa mucho tiempo en el escritorio le dolerá la espalda. Descanse un poco. El contenido era trivial. Nada especial. Pero mi corazón se estremecía cada vez. En las tardes de los días de semana, cuando mi marido Ramón estaba fuera por el golf, yo me encontraba con Marcos, simulando coincidencias. En una pequeña galería de arte del pueblo, nos sentábamos juntos, en un banco de la antigua biblioteca.
conversando en voz baja o compartiendo un café en silencio. El tiempo con él era breve, pero extrañamente vívido. Él no se perdía, ni una palabra que yo dejaba escapar sin querer, y hablaba interminablemente de las portadas de los libros donde se detenían mis dedos. Un día, Marcos habló con cautela. Le gustaría venir a mi taller. Tengo muchas fotos antiguas y material, que creo que le interesaría. Dudé un momento. Pero finalmente asentí. La expectativa que brillaba en sus ojos me quitó la fuerza para rechazarlo, al abrir la puerta de su atelier, que era un almacén reformado cerca del mar. Se mezcló el olor a madera vieja con el metal de los lentes de la cámara. Las paredes estaban llenas de fotos en blanco y negro, casas en ruinas, almacenes a punto de ser demolidos, callejones desaparecidos. Todo eran rastros de un tiempo perdido. Estas fotos son extrañas. Son de edificios que se caen, pero tienen una fuerza particular. Gracias. Yo busco capturar el último suspiro de las cosas olvidadas. Se acercó a mi lado, explicando la historia de cada foto. Su voz era baja y tranquila, pero su calidez se acercaba intensamente, como el calor corporal transmitido desde cerca. El que la señora Elena diga esto, hace que mis fotos cobren vida. En ese instante, el que la señora Elena, atra. El que la señora, el que la señora, el que la señora. El dorso de su mano rozó ligeramente mis dedos. Podría haber sido una simple casualidad. Merogante, comentara como Sara. Pero ese sutil contacto se extendió como una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Instintivamente. Intenté retirar la mano. Pero él envolvió suavemente mis dedos. La caricia de un hombre que no era mi marido, una sensación que había olvidado por más de 20 años, despertó con ardor. No, esto no está bien, dije con voz temblorosa. Pero no pude apartar mi mano. Pero increíblemente tierno. Cuando la miro, señora Elena, ya no puedo contenerme. Su mirada se clavó en mi rostro. No había falsedad ni cálculo, solo el anhelo de mí. En ese momento, sentí como si se encendiera un fuego en el centro de mi corazón, que se había agrietado y secado durante tanto tiempo. Jadeé, como alguien que había aguantado mucho tiempo bajo el agua, y finalmente tomaba aire. Él y yo nos miramos a los ojos durante mucho tiempo sin decir una palabra, y supe que el momento de cruzar la línea sin retorno estaba cerca. Estábamos sentados uno al lado del otro en el pequeño sofá del almacén. Un espacio estrecho. Un silencio tan tenso que ni siquiera se oía la lluvia. Mi corazón latía furiosamente junto a mi oído. Lentamente, él se inclinó. Instintivamente, cerré los ojos, y sus labios, suaves pero penetrantes, cubrieron los míos. Una sensación que había estado dormida durante años. Un beso prohibido. Electrizante. Completamente diferente al saludo habitual con mi marido. Marcos. En el momento en que dije su nombre, él me abrazó más fuerte. En sus brazos, sentí que estallaba un vacío y una sed que había reprimido durante tanto tiempo. Ese día, en el pequeño sofá del atelier del almacén, en el momento en que nuestros labios se tocaron, el ruido del mundo desapareció, el sonido de la lluvia golpeando el cristal se oía lejano y débil. En mis oídos solo resonaba el latido de mi corazón y su aliento caliente. Dije con voz temblorosa: Marcos, esto está mal. Será un error. Pero para mí es sincero, señora Elena. Ya no puedo contenerme. Su mano acarició mi mejilla, bajando como si limpiara una lágrima. La sed anónima de mujer, olvidada por más de 20 años, despertó instantáneamente con esa caricia. Intenté girar la cabeza, pero en ese momento, la lluvia se hizo más fuerte, como si quisiera ocultar nuestro pecado, engrosando aún más el límite con el mundo. Solo una vez, solo este momento, permítame. Su voz era urgente. Y sus ojos, ardientes, intenté resistirme con todas mis fuerzas, pero no pude apartar ni un dedo. Cuando me atrajo por la cintura, me abracé a él como si fuera a romperme. Mi cuerpo, frío durante tanto tiempo, se encendió como una llama al contacto con su calor. Marcos, Marcos, por favor. Aunque mis labios decían no, mis brazos ya estaban alrededor de su cuello. En ese instante, supe que la prohibición dentro de mí ya se había derrumbado. Nos apoyamos en la pequeña cama detrás de una vieja cortina, en un rincón del almacén. Con cada botón de su camisa que se desabrochaba, mi respiración se agitaba. Una excitación que nunca había sentido con mi marido me envolvía.
Me exploró con cautela, como si manejara un tesoro largamente esperado. Pero también con avidez. Cada roce en mi piel provocaba una chispa, y no pude reprimir los gemidos que había reprimido. «Es usted hermosa. Ha estado sedienta por demasiado tiempo». Su voz era baja y caliente. Cerré los ojos y sentí que revivía el deseo de mujer que había estado hambriento durante mucho tiempo. La vergüenza y el placer se mezclaban, y mi cuerpo seguía sus caricias a su antojo. Esa noche, el sonido de la lluvia en el almacén se entrelazó con nuestras respiraciones, convirtiéndose en una melodía. Fui abrazada por él, no como esposa ni madre, sino como Elena, una mujer. En su calor, el manantial dentro de mí, que había estado agrietado y seco, finalmente brotó. Aunque sabía que todo estaba mal, no me detuve. Él y yo nos exploramos más profundamente, cruzando una línea de la que ya no podíamos retroceder. A medida que avanzaba la noche y la lluvia amainaba, yacíamos uno al lado del otro. Él me susurró, sujetándome la mano. «Siento que por fin he conocido a la verdadera Elena». No pude responder, simplemente temblaba en silencio, con el rostro hundido en su pecho, mientras las lágrimas empañaban mi vista. A partir de ese día, viví a caballo entre dos mundos completamente diferentes. Durante el día, actuaba como la esposa de Ramón, poniendo la mesa, regando los bonsáis y cuidando la casa en silencio. Pero los días que mi marido se iba a jugar al golf, me dirigía al atelier de Marcos. En la cama detrás de la cortina descolorida del viejo almacén, nos deseábamos sin reservas. La culpa de la relación prohibida siempre nos seguía como una sombra. Pero más grande era el éxtasis de renacer como mujer. «Usted es increíble. ¿Cómo puede estar tan viva y esconderlo?». Sus susurros me cosquilleaban el lóbulo de la oreja, y yo temblaba de vergüenza. Palabras que nunca había oído de mi marido. Cada palabra que me llamaba mujer penetraba mi piel. «Marcos, por favor, basta. Hoy solo hablemos». Siempre me resistía con las mismas palabras. Pero mis manos ya estaban colgando de sus hombros. Cuando me desabrochaba la blusa, sus labios bajaban lentamente por mi cuello. Se escapó un gemido reprimido y me mordí el labio, sorprendida por el sonido, pero él me levantó la barbilla y volvió a juntar nuestros labios. «No se contenga. Le daré todo lo que desea». Sus palabras se infiltraron como un dulce veneno, impidiendo que ocultara mi sed interior. El atelier siempre se llenaba con la respiración de los dos. Un día, simuló tomarme fotos, capturando mi espalda durante mucho tiempo. No podía ocultar mi rostro sonrojado con el sonido de cada obturador, y él me abrazaba por la cintura con una sonrisa. Otro día, antes de que se secara la ropa mojada por la luz, exploramos y chocamos nuestros cuerpos. El calor corporal mezclado en el aire húmedo era tan ardiente que me hacía olvidar incluso la culpa, un hambre primordial que nunca había sentido al lado de mi marido. Yo saciaba esa sed interminablemente con Marcos, pero el miedo crecía en la misma medida. Al volver a casa, me miraba fijamente en el espejo. Mi maquillaje estaba más cargado, mi ropa había cambiado, mi marido se daría cuenta. Una tarde, Ramón me dijo de repente en la mesa: «Elena, pareces diferente últimamente. Tu rostro está más radiante que antes. Hay algo bueno». En ese momento, mi corazón se congeló, la mano que sostenía la cuchara tembló ligeramente. Me esforcé por sonreír con calma, y respondí: «Nada de eso. Quizás sea porque he estado ocupada con la corrección de pruebas». «Ya. Pero es muy extraño. Pareces más joven que antes». Con esas palabras, la culpa me subió hasta la garganta, y no pude tragar la comida. Esa noche, mientras mi marido dormía de espaldas, revisé el mensaje de Marcos. «He estado pensando en usted todo el día, la extraño». Escribí una respuesta con los dedos temblorosos. «Yo también». Con esa breve frase, supe que había profundizado en un camino del que ya no podía escapar. La culpa y el placer luchaban y se entrelazaban violentamente dentro de mí. Pero al final, lo que dominó esa noche no fue la primera. Ya me había lanzado de lleno a la infidelidad llamada amor. El futuro se volvió cada vez más audaz. Marcos y yo ya no nos contentábamos con quedarnos solo en su atelier. A veces, alquilábamos una pequeña pensión cerca del mar y explorábamos nuestros cuerpos y almas, desde la tarde hasta la noche. Sobre las sábanas empapadas en sudor, sentía que había vuelto a ser joven,
La pasión que había desaparecido hacía mucho tiempo con mi marido revivía en cada rincón de mi cuerpo cuando estaba con Marcos, su caricia áspera y su susurro. Usted es más hermosa que nadie, usted es más hermosa que nadie. No viva solo como esposa o madre. Para mí, es la mujer en sí. Yo temblaba con esas palabras y me hundía de nuevo en sus brazos. Pero tras el clímax de la euforia, siempre llegaba una culpa opresiva. De camino a casa, temía que mi marido notara incluso la tierra pegada a mis zapatos. Una tarde, Ramón me dijo de repente: de formán, mermitendo, Elena, ¿no me estarás ocultando algo? En ese instante, el tenedor se me cayó de la mano, sonando brevemente en el plato. ¿De qué hablas? No, es que has cambiado mucho últimamente. Estás más brillante y sonríes más. Su mirada era despreocupada, pero había una sombra de sospecha. Rápidamente, sonreí y negué con la cabeza. Es solo que tengo mucho trabajo de corrección. No te preocupes. Sin embargo, mi voz temblaba, y Ramón no pudo haberlo ignorado. Esa noche, mi marido se durmió de espaldas. Pero yo apenas pude dormir. Añoraba el calor de Marcos, pero al mismo tiempo, el recuerdo de la mirada de mi marido me asfixiaba. Días después, nos encontramos de nuevo en su atelier. Marcos me miró fijamente y susurró en voz baja: Señora, no quiero que nos sigamos viendo a escondidas así. Fui invadida por un miedo que me encogió el corazón. ¿Qué dices? No podemos si nos descubren. Se acaba todo. Pero él me tomó ambas manos. Unió nuestros labios con ardor y dijo: No tengo miedo. Me da más miedo perderla. Sus palabras eran dulces, pero al mismo tiempo albergaban una peligrosa llama. Cerré los ojos y acepté su beso, mientras una campana seguía sonando en mi mente. ¿Hasta cuándo podríamos escondernos así? ¿Hasta cuándo podría ocultar este fuego? Esa tarde, al regresar a casa, la luz del portal me pareció extrañamente fría. Ramón estaba sentado en el sofá. Tenía una lata de cerveza en la mano, pero su mirada me taladraba. Elena, ¿dónde has estado hoy? Era una pregunta simple, pero sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Me esforcé por sonreír y respondí: Solo fui al mercado. Pero sus ojos parecían ya saber mi mentira. Esa noche, mirando la espalda de mi marido, di vueltas y vueltas. Incluso su respiración uniforme me parecía extrañamente desconocida, y de repente, recordé el aroma de Marcos, que había quedado en mi ropa en el atelier. ¿Y si Ramón ya se había dado cuenta? Mi miedo crecía. Y extrañamente, ese miedo se convirtió en otra forma de excitación. Yo sabía que este camino ya no tenía vuelta atrás, y que el momento del descubrimiento llegaría inevitablemente en un futuro cercano. Ese día, mi marido, Ramón, se fue, diciendo que pasaría la noche en Madrid para una reunión de antiguos alumnos. Me sentí aliviada, y le envié un mensaje a Marcos de inmediato: Estás libre esta noche. La espero. Mi corazón palpitaba. Puse un libro en mi bolso y salí de casa con una expresión despreocupada. La luz del atelier brillaba más roja que el atardecer. Al abrir la puerta, Marcos me abrazó de inmediato. En el momento en que nuestros labios se juntaron, olvidé todos mis miedos, el roce de mis dedos en su camisa, el aliento humedecido, nuestros cuerpos chocando en el sofá. Nos exploramos como si fuera el fin del mundo. Señora, esta noche no la voy a dejar ir. A su voz ardiente, no pude oponer resistencia. Mi cuerpo ardía como una hoguera, deseándolo solo a él. Pero en el clímax de esa pasión, de repente, la puerta se abrió de golpe. Mi cuerpo se congeló, el toque de Marcos se detuvo, y yo giré la cabeza sin poder gritar. En el portal estaba mi marido, Ramón, quien se suponía que debía estar en Madrid. Sus ojos brillaban fríamente como un rayo, y su rostro estaba rígido por la ira. Así que estabas aquí. Su voz, baja, temblaba pesadamente. Yo me cubrí el cuerpo con la sábana, desnuda, y Marcos nos miraba alternativamente a mí y a mi marido con una expresión de confusión. Señor Ramón. Antes de que pudiera terminar, Ramón le lanzó una acusación cortante. Cállate. Tu padre se revolvería en su tumba. Con esa sola frase, el rostro de Marcos se puso pálido. Yo sentí que me asfixiaba al verlo. Elena. Mi marido se acercó lentamente hacia mí. Cada uno de sus pasos era como un peso de hierro que aplastaba el suelo. ¿Desde cuándo? Responde. ¿Desde cuándo te prostituyes de esta manera?
Apenas pude decir con voz temblorosa, desde hace 3 meses. En ese instante, sus ojos temblaron y brillaron. ¿3 meses? Mientras yo estaba jugando al golf todos los días. ¿Tú estabas así con ese jovencito? Su voz se distorsionó, mezclando ira y desesperación. No es culpa suya. Todo fue. Empecé a sollozar, pero él apretó los puños y golpeó fuertemente el lateral del sofá. Tragué un grito y retrocedí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué me faltó? ¿Por qué? Dime por qué. Su grito rebotó en las paredes del atelier. Finalmente solté mi verdad, llorando. Me sentía sola. Viví como su esposa por demasiado tiempo, pero me olvidó como mujer. En ese instante, el rostro de Ramón se desmoronó. La herida y la desesperación que se escondían tras su ira quedaron al descubierto. Marcos observó la escena y se acercó con cautela. Señor Ramón, lo siento, pero la señora Elena, cállate. El grito de mi marido resonó como un trueno. Eras el hijo de mi colega. El hijo de alguien a quien quería como a un hermano. Y te atreves con mi esposa. Yo grité entre los dos hombres, sollozando. Basta, por favor. Pero la grieta ya era irreparable. Los ojos de mi marido ardían con ira, desesperación y una traición imperdonable. Y el rostro de Marcos mostraba una profunda culpa y un arrepentimiento. Ese día, nuestro amor prohibido se despojó del velo del secreto, revelándose de la manera más cruel del mundo, y yo supe que mi vida posterior nunca volvería a ser la misma. El enfrentamiento en el atelier no terminó allí. Mi marido, Ramón, me agarró bruscamente la muñeca y me empujó dentro del coche, como si yo fuera una criminal. Me arreglé la ropa y tragué las lágrimas. La imagen de Marcos, de pie a lo lejos, impotente, fue el último recuerdo que pasó. El interior del coche era tan pesado y frío que me costaba respirar. Las venas se marcaban en el dorso de la mano de Ramón, que sujetaba el volante, y su perfil estaba duro como una piedra. No podía decir nada. Las luces de la calle que pasaban a través de la ventanilla se dispersaban con mis lágrimas. Al llegar a casa, me lanzó al sofá del salón y me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Me dijiste cuándo fue? 3 meses. 3 meses estuviste en brazos de otro hombre mientras me mirabas a los ojos. Bajé la cabeza y respondí con voz temblorosa. Sí. En ese momento, su mano se agitó en el aire. Instintivamente. Me encogí, pero su palma pasó de largo. Apretó los dientes temblando los puños y dijo en voz baja. Preferiría que me hubieras golpeado, pero no puedo levantar la mano. Todavía te amo. Al decir eso, mis lágrimas se derramaron aún más. ¿Por qué, Elena? ¿Qué me faltó tanto? ¿Por qué? Te di dinero, casa, hijos. ¿Qué te faltó? Su grito me desgarró el corazón. Finalmente, confesé sollozando. No es culpa tuya, simplemente me sentía demasiado sola. Siempre me dabas la espalda, y yo vivía en casa como el aire. Marcos fue la persona que volvió a llamarme mujer. En ese instante, su rostro se desfiguró horriblemente. Parecía que la ira, la tristeza y una profunda pérdida estallaban a la vez, y por eso le entregaste tu cuerpo a ese joven. Su voz era baja, pero tan afilada como un cuchillo, ya no podía negarlo. Asentí con la cabeza, mientras las lágrimas me caían por la cara. Tras un largo silencio, Ramón habló lentamente. Bien. Terminemos con este matrimonio. Sacó los papeles del cajón y me los arrojó delante. Las palabras, solicitud de divorcio mutuo, escritas en la hoja blanca, me pincharon los ojos. Me cubrí la boca con las manos, sollozando. 28 años de matrimonio se hicieron pedazos en ese momento, con un solo papel. Yo empacaré mis cosas. Yo se lo explicaré a los niños. Podrás vivir como quieras. Su voz ya era como un cascarón vacío de emoción. Esa noche, dormí sola en una pequeña habitación. No en el dormitorio, pero no podía cerrar los ojos. La fría mirada de mi marido y el cálido toque de Marcos se cruzaban, desgarrando mi corazón. Abracé la manta y susurré. ¿Qué he elegido? ¿Amor o traición? Mi cuerpo aún recordaba el calor de Marcos. Pero en lo más profundo de mi corazón, los 28 años que había construido con mi marido, me oprimían como una roca gigantesca. Al amanecer, me paré frente al espejo. Cabello revuelto, ojos enrojecidos, y un ligero temblor aún en mis labios.
Ese era el rostro de una mujer atrapada entre el pecado y el placer. Ni esposa, ni madre. Sabía que la vida a partir de ahora estaría eternamente aplastada por el peso de la elección. Los papeles de divorcio estuvieron sobre la mesa del salón durante varios días. La casa estaba tan silenciosa como una tumba, y mi marido, Ramón, se encerró en su estudio, sin salir. Éramos compañeros de piso extraños, viviendo bajo el mismo techo, sin mirarnos a la cara. Yo me detenía a lavar los platos en la cocina, y mi rostro me parecía desconocido al mirarme en el espejo. Las huellas de mujer aún quedaban en mi piel, el calor, el tacto y el recuerdo de los labios de Marcos me quemaban como una pecadora. Una noche, la puerta del estudio se abrió bruscamente. Ramón salió con rudeza y se paró frente a mí. Todavía sostenía los papeles de divorcio, pero en su rostro había una compleja maraña de emociones, no solo ira. «Elena, ¿por qué? Si estabas tan sedienta, ¿por qué no me lo dijiste a mí?» Su voz temblaba suavemente. Me mordí el labio. Aunque se lo hubiera dicho, usted no me habría escuchado. Yo siempre fui como el aire para usted. En ese instante, un profundo dolor brilló en sus ojos. Y por eso elegiste a él en lugar de a mí. No pude responder. El silencio era la respuesta. El ambiente era pesado y asfixiante. Pero extrañamente, otra llama brillaba en sus ojos. ¿Acaso este desastre no era el resultado de habernos dado el uno por el otro durante 28 años? Ramón me agarró la muñeca de repente. Elena, todavía eres mi esposa. Aunque te hayas acostado con otro, yo recuerdo mi olor en tu piel, mi mirada en tus ojos. Lo recuerdo todo. Su agarre era áspero, mezclando ira y deseo. Me sobresalté e intenté zafarme. Pero ya estaba atrapada en sus brazos. No hagas esto. Ahora mismo. No. Necesito saberlo ahora. Si aún puedo recuperarte, o si ya te perdí por completo. Sus labios bajaron torpemente. Yo me asfixié, envuelta en sorpresa, miedo y una extraña excitación. El beso de mi marido era desesperado y áspero, como si intentara reavivar una llama olvidada durante mucho tiempo. Estaba confundida, la culpa ardía en la aspereza de sus caricias, pero al mismo tiempo, un anhelo antiguo volvía a surgir. Una fuerza pesada y familiar, completamente diferente a la pasión suave y joven de Marcos. Ese peso me devolvía a la realidad. Elena, responde, ¿sigues siendo mi esposa? Su voz se había quebrado y cerré los ojos. Mi corazón latía como un loco, y mis labios finalmente buscaron los suyos de nuevo. Esa noche, nos enredamos en los cuerpos de esposos después de mucho tiempo. Pero no fue un acto de amor, sino más bien una lucha por demostrar el tiempo perdido. Deseo e ira, arrepentimiento y obsesión se mezclaron, y nos aferramos el uno al otro como a un barco a punto de hundirse. La respiración se aceleró, las sábanas se humedecieron, y en mi interior, la confusión se desató, como si los calores de los dos hombres se hubieran mezclado. Al terminar el acto, Ramón se acostó dándome la espalda, miré sus anchos hombros, derramando lágrimas sin fin. Porque incluso en sus brazos, me venía a la mente el rostro de Marcos. Yo sabía que el final de este camino podía ser la perdición o la regeneración, pero una cosa era segura. Tenía que elegir. Tras esa noche, el ambiente de la casa cambió por completo. Mi marido, Ramón, y yo volvimos a compartir la cama, pero seguía habiendo una profunda grieta. Nuestros cuerpos se habían entrelazado una vez más, pero nuestras mentes seguían vagando por dos caminos. A la mañana siguiente, mi marido estaba sentado en la mesa, comiendo en silencio. Su mirada se posó en mí, pero no era tan indiferente como antes, ni completamente cálida. Eran unos ojos pesados y complejos, llenos de emociones. Elena, me llamó en voz baja. Podemos empezar de nuevo, o lo terminamos aquí. Dejé la cuchara, el nombre de Marcos llegó hasta mi garganta, pero al final no pude pronunciarlo. Su toque permanecía ardiente en mi memoria. Pero al mismo tiempo, los años construidos con mi marido eran pesados como una roca. Ramón, no lo sé, pero sé una cosa. Mi vida es demasiado vacía sin ti. Mi voz temblaba, pero había sinceridad en ella. Días después, recibí un mensaje de Marcos. La extraño. Solo quiero verla una vez más. Sostuve el móvil durante mucho tiempo. Mis dedos intentaron escribir una respuesta, pero se detuvieron repetidamente. Finalmente,
Apagué la pantalla y lloré. Los días con él fueron ardientes y dulces. Pero también me hicieron perderlo todo. Me di cuenta de que lo que realmente quería era volver a ser la esposa amada y empezar de nuevo el matrimonio. Esa noche, reuní el valor y me acerqué a mi marido. Llamé a la puerta de su estudio y entré con cautela, diciendo: Ramón, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Empezar desde cero, aunque sea en negativo. Mi marido guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, suspiró profundamente y me tomó la mano. Empezar de nuevo. De acuerdo. Vamos a intentarlo. Pero esta vez, no nos demos la espalda el uno al otro. Su mano seguía siendo áspera y pesada, pero contenía sinceridad. Agarré su mano con fuerza, y en ese instante, sentí que algo se derrumbaba en lo más profundo de mi corazón. Y al mismo tiempo, algo se reconstruía. Esa noche, exploramos nuestros cuerpos de nuevo. Esta vez no fue por ira ni obsesión, sino por un anhelo de empezar de nuevo. Fue torpe e incómodo, pero era el gesto desesperado de un matrimonio de muchos años que intentaba reafirmarse. Sus labios seguían siendo pesados y ásperos, pero contenían la sinceridad de muchos años. Cerré los ojos, me abracé a él y me despedí por última vez del rostro de Marcos. El viento marino soplaba fuera de la ventana. El sonido de las olas se oía inusualmente fuerte. Susurré en los brazos de mi marido: Ahora, no nos soltemos. Él no respondió, simplemente me abrazó fuerte. Y después de mucho tiempo, me llamó por mi nombre, Elena. Esa llamada fue cálida como una lágrima. Y me hizo volver a la vida. Así terminó mi infidelidad. El pecado y el placer, la pasión prohibida, desaparecieron, pero las huellas que dejó esa llama permanecerán en mí para siempre. Decidí dar un paso adelante de nuevo. Como esposa, como mujer y como ser humano, pase lo que pase al final de este camino. Esta vez, nunca más le daré la espalda.